Antes de que te digas, lárgate de aquí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho frío. ¿Ah, sí? Mucho frío, sí, sí. Acá sí, a estos 4 grados. Ah, no, sí hace frío. Sí, No, aquí está nublado, pero nada de frío. mucho calor. Ha estado haciendo mucho calor. Sí, aunque ahorita nos ha tocado algo de lluvia. Qué bueno, porque ya la necesitábamos. Sí, claro que sí. Así es. Ya se andan conectando y mandando saludos de todos lados. Sí, sí estaba viendo. Pues listo, vamos a comenzar. Ya. Bienvenidos a todos. Por ahí ya se están conectando. Ahí vemos de Argentina, de Veracruz, de Chihuahua. Saludos a todos. Y pues se nos pasó rápido el tiempo, ya estamos en nuestra prácticamente última capacitación y tenemos muchas cosas, muchas propuestas, proyectos y cosas que queremos hacer. Así es de que les iremos comentando poco a poco para todos los que se quieran ir involucrando a los diferentes procesos del observatorio, tanto en las encuestas, en las revisiones que se van a hacer, en diferentes proyectos que tenemos. Entonces, pronto vamos a tener muchas noticias. Y pues agradecerte nuevamente que nos apoyes con la capacitación para poder estandarizar los conocimientos aquí de la gente que se conecta. Hay gente que sabe mucho, hay gente que apenas está empezando y bueno, que todos tengamos más o menos la misma información, sobre todo Claro. que habemos gente de muchos países y bueno, todos están trabajando sobre lo mismo. Así es de que muchas gracias, bienvenida y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados en este momento. La clase de hoy tiene 3 partecitas. Vamos a tratar de ser bien concretos en el relato, con el plus de que ustedes ya han adquirido conocimientos en las 2 clases anteriores. Entonces, cuando vean estas imágenes, les va a resultar mucho más familiar y van a estar más compenetrados en el tema. Vamos a empezar con el análisis del patrimonio. Así que arranquemos con la primera. Bueno, ustedes saben que, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la accesibilidad al patrimonio y a cualquiera de los espacios que nosotros frecuentemos y asistamos es fundamental. Y aparte es fundamental porque le da un valor. No es lo mismo visitar un museo en donde yo vaya con un grupo de amigos, entre los cuales esté una persona en silla de ruedas, y esta persona no pueda asistir o acceder, a que podamos acceder todos. Este valor agregado se lo da la accesibilidad, que a su vez dentro del recinto van a encontrar diferentes adaptaciones y la visita va a ser totalmente confortable, segura, y para la persona con discapacidad que va a poder hacerlo en forma independiente y autónoma. La mayoría de los edificios de patrimonios no ofrecen accesibilidad, porque son edificios de vieja data, y además porque antiguamente las construcciones con grandes escalinatas le otorgaban mucha jerarquía al edificio. Entonces, la mayoría tienen grandes escalinatas y desniveles. Una forma muy sencilla de evaluar la accesibilidad de cualquier edificio, no solo de patrimonio, es hacer un diagnóstico. Ustedes saben que los médicos, cuando tienen que determinar o avisar a su paciente de qué enfermedad se trata, previamente hacen un análisis, un diagnóstico
del estado de salud. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo con el edificio. Para hacer el diagnóstico tenemos sí o sí que recorrerlo. Y este diagnóstico va a ir realizado en partes y me tengo que enfocar, puedo enfocarme en la estructura, puedo enfocarme en el aspecto estético, puedo enfocarme en las instalaciones, pero en este caso me voy a enfocar en la accesibilidad, porque este va a ser mi diagnóstico de accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad, hablo de aquellos 3 pasos que yo les había dicho: acceder, circular y usar. Y en estas 3 instancias, la accesibilidad debe estar presente. Por lo tanto, evaluar estos criterios de accesibilidad van a ser fundamentales en esta etapa de diagnóstico. Sigamos. Cuando yo hablo de patrimonio, no solo hablo de un edificio, puedo hablar de una ciudad, de una villa, de un pueblo pequeño, puedo hablar de un espacio natural. Un árbol puede ser patrimonial por la vejez, por la antigüedad. Un puente puede ser patrimonial. El acceso a una ciudad, el pórtico de acceso puede ser patrimonial. Por lo tanto, no se imaginen solo museos, iglesias o edificios cerrados. Siempre analizamos prioridades y establecemos este análisis o diagnóstico en base a prioridades. Yo les decía recién que si yo quiero analizar la accesibilidad, tengo que tener presente estas instancias, cómo llego al edificio. Uno de los conceptos más importantes, en este caso, de la llegada al edificio o al espacio que quiero analizar, es ¿en qué llego? ¿Llego caminando? ¿Llego en un medio de transporte? ¿Llego en el medio de transporte público? ¿O voy formando parte de un contingente o excursión que va hacia un lugar de valor patrimonial? En este caso yo analizo el estacionamiento. ¿Dónde coloco yo? O sea, llego en el auto, ¿a dónde dejo mi auto o dónde dejo mi medio de transporte para poder acceder? Los estacionamientos deben estar próximos a los accesos a los recintos. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo, en el caso de una discapacidad motriz, acceder sin dificultad, tener próxima la puerta de acceso o el pórtico de acceso, y además me permite, en el caso de una evacuación, de la misma manera, poder evacuar con facilidad. En muchas ciudades en donde se promociona el patrimonio y visitas guiadas, también se tienen que tener en cuenta qué días se promocionan, si los medios de transporte en ese caso están presentes o tengo que adquirir un medio de transporte público o privado. Y toda la información posible acerca de ese espacio, horarios de atención, si existe traductor de lengua de señas, si existe folletería en audiodescripción, si existen otros recursos de información como el código QR o pantallas, si además el guía puede hablar otros idiomas y si obviamente existe la accesibilidad física dentro del recinto. Sigamos. La entrada o acceso a este edificio también tiene que estar resuelta. En este caso vemos una imagen de un edificio que está ubicado hacia la izquierda, que tiene una gran envergadura, probablemente sea un museo, un edificio administrativo, que se lo use para visitas guiadas porque es atractivo y porque su estilo arquitectónico lo amerita. Entonces, el planteo, fíjense esta rampa que está acá hacia la derecha, es totalmente moderna, no ha sido planteada con el edificio. Sin embargo, el diseñador ha logrado resolver la accesibilidad y acompañar el acceso a este edificio mediante una rampa. ¿Esta rampa puede tener características modernas? Sí. Yo les había dicho en las clases anteriores que muchos diseñadores y defensores del patrimonio pretenden que las adecuaciones se mimeticen con el edificio, pues existen otras posturas en que los diseñadores plantean la necesidad de que las nuevas refacciones sean totalmente opuestas para poder enfrentar estas adecuaciones nuevas con el edificio existente.
Esta rampa, por ejemplo, es nueva y se nota muy bien de que es un elemento que se adecuó después de la construcción del edificio. Sigamos. Por otro lado, las rampas o los elementos de circulación vertical, como en este caso que la rampa es un plano inclinado, ofrece múltiples ubicaciones. Yo la puedo colocar en el acceso principal, la puedo colocar en accesos laterales si el estacionamiento del edificio está ubicado en alguna posición lateral. Si el edificio tuviera subsuelo, buscaría un medio mecánico para poder llegar a la planta baja del edificio, como lo es el ascensor, y a su vez resaltar digamos, recurso. Porque si yo decido ir a visitar un museo y soy una persona usuaria en silla de ruedas o con movilidad reducida, quiero saber si en ese edificio existen las adecuaciones para que yo lo pueda visitar. Porque muchas personas, al no conocer, no asisten. Entonces tengo que promocionar que el museo es accesible para invitar a aquellos usuarios que no pueden, o sea, que son usuarios de silla de ruedas, a visitar el museo. La promoción y el conocimiento de la accesibilidad también es una manera de inclusión. Sigamos. Esta imagen que ven acá es una rampa que también fue construida posteriormente del edificio. Es un museo que está en la ciudad de Córdoba, en el centro de la República Argentina. Se llama Museo Carafa. Y fíjense esta rampa. Es demasiado ancha, sí, casi coincide con el ancho de la puerta o el pórtico de entrada. Es de acero inoxidable, tiene doble barral, o sea, a doble altura. El piso por ahí puede ser no totalmente antideslizante. En lo estético y en la imagen final de la fachada del edificio quedó bien. Entonces, son elementos que van sumando a la adecuación y a la accesibilidad en este edificio. Yo viéndolo de frente al edificio no veo un elemento parchado, veo un elemento que se ha mimetizado con la fachada y ha logrado dos cometidos: que estéticamente quede bien y que además aporte la accesibilidad. Sigamos. Ya saben que los diseños de rampas pueden ser de muchas maneras, en el sentido de que la puedo colocar en un tramo, depende del desnivel a salvar, en dos tramos, pero siempre tiene que tener los elementos de seguridad que yo les había mencionado al principio: el piso antideslizante, los barrales de sujeción, el borde de contención y el color texturado en el piso, en el arranque y en la llegada, para identificar en las personas de baja visión. Esta es una rampa muy extensa que estaba ubicada dentro de un parque, que también accedía a un espacio de patrimonio dentro del parque, y que fue realmente instalada justamente por requerimientos de accesibilidad de los usuarios de esa ciudad. Sigamos. Pero también existen malos ejemplos. Malos ejemplos o que tal vez ameriten refacciones o mejoras. Fíjense este ejemplo. Es una iglesia, la entrada de un templo, y los fieles pidieron que se resuelva la accesibilidad y se hizo una rampa. Esta rampa no está terminada, le faltan muchos elementos. Tal vez tenga la pendiente adecuada, tal vez tenga un piso antideslizante, pero le faltan los elementos de seguridad, los barrales de sujeción. Porque si un anciano que usa bastón o muleta intenta subir solo por esa rampa, seguramente va a perder el equilibrio. Es de vital importancia la instalación de los barrales de sujeción, porque ofrecen estabilidad y seguridad en el agarre a los usuarios, no solo ancianos, personas de baja talla, niños, mamá embarazada, o ancianos que tengan movilidad reducida pero no usen bastón, que arrastren los pies, que les dificulte levantar los pies para el escalón. Por otro lado, la escalinata que está al costado tampoco tiene barrales de sujeción y debiera tenerlos, por lo menos en los laterales, hacia los extremos de la misma. Sigamos.
Este ejemplo es una iglesia que está en la ciudad de Salta, al norte de Argentina. Bueno, se ve medio borrosa la imagen. La rampa fue construida, por supuesto, posterior a la construcción del edificio, y la verdad es que la solución fue bastante pobre para la gran envergadura del edificio. Entonces, también tenemos que pensar qué importancia tiene el edificio y cuál es la envergadura que tiene en donde está situado. Yo no puedo plantear una rampa que no tenga los elementos y que no vaya en coincidencia con el estilo arquitectónico, o si la quiero despegar del estilo y ponerla opuesta, bueno, usaré elementos que tal vez tengan que ver con la modernidad. Entonces tengan en cuenta esto. No importa si la mimetizo o la opongo al estilo, pero siempre que cobre la importancia que se merece para la envergadura del edificio. Sigamos. Bueno, esta parte escrita no me voy a detener mucho porque después la van a recibir ustedes dentro de la bibliografía. Esta rampa que ven acá es una rampa que está hecha en varios tramos. No siempre la voy a hacer en un tramo o en una línea recta. La puedo ir quebrando, haciéndola en forma de L, en U, armando como un zigzag. Siempre tengo que tratar de simplificarla. Por eso el diseño es muy importante a tener en cuenta y hacer el análisis que yo les había dicho para ver qué desnivel tengo que salvar. Pero acuérdense siempre de los elementos de seguridad que tiene que tener la rampa y la pendiente, por supuesto, que es fundamental. Sigamos. Ya en el interior del edificio también pueden existir desniveles. Los desniveles a veces pueden ser justamente porque los edificios son de valor patrimonial, son edificios antiguos. Para acceder de un espacio a otro o para acceder al patio se bajaba un nivel o se subía. Entonces siempre vamos a encontrar estos pequeños escalones dentro de los edificios. Entonces también puedo usar el recurso de la rampa o de un plano inclinado para salvar estos desniveles. Este es un interior de un gran salón en donde también el propio piso o los frisos que están en las paredes justamente forman parte de la muestra del edificio. Entonces los visitantes los recorrían perimetralmente y se plantea de un lado la escalera y del otro lado una rampa. Muy bien planteadas porque no obstruyen ni dificultan la observación del dibujo y del diagrama del piso que se estaba intentando mostrar y resaltar. Sigamos. El segundo concepto que habíamos visto era los espacios de circulación. Y ustedes me dirán, bueno, pero en los museos los espacios no los puedo modificar ni diseñar porque ya existen. Es verdad. Normalmente los espacios de circulación en los edificios patrimoniales son amplios. Muy, digamos, en contrario con lo que se diseña en la modernidad, que las medidas van acotándose. Los edificios de valor patrimonial tienen espacios de circulación amplio que muchas veces superan los 4 o 5 metros de ancho. Entonces tengan en cuenta que en este caso los espacios de circulación ya están con las medidas mínimas adecuadas. Lo único que tenemos que observar y adaptar es la evacuación de elementos que obstaculizan la circulación. Normalmente se colocaban jarrones, macetas, plantas, elementos de iluminación, algunos bordes que se diseñaban hacia los costados. Tratar de que la circulación quede limpia, que tenga una buena iluminación y que acompañe esto con una buena señalética. Sigamos. Si existieran escaleras, porque estamos analizando una casa de valor patrimonial o un pequeño museo que puede estar en la ciudad, y no puedo modificar, no puedo derribar esa escalera ni instalar un ascensor, voy a instalar en la escalera los elementos de seguridad muy parecidos a los de la rampa. Los barrales de sujeción que acompañen la pendiente de la escalera. Si puedo colocar a doble altura mejor, porque los usuarios que puedan subir por la escalera también pueden ser usuarios de baja talla, niños, personas que usen bastón.
y el agarre siempre es fundamental. Y en los primeros escalones del arranque y en la llegada, colocar una franja de color contrastante en el piso para anunciar la llegada al piso siguiente o el descenso al piso inferior. Siga. Cuando hablábamos también de, que yo les dije, intentar mimetizar los elementos que quiero modificar u oponer con el estilo arquitectónico, los logros y los ejemplos abundan, sobre todo en Europa, en donde muchos edificios de valor patrimonial se han logrado rescatar después de la Segunda Guerra y reciclar en base a técnicas nuevas, a réplicas de edificios que habían existido y a la incursión de elementos de la arquitectura moderna con soluciones totalmente opuestas al edificio. En este caso, el edificio pertenecía a una fábrica, tenía un diseño fabril muy marcado, entonces una de las fachadas se las conserva tal cual existía y otra fachada se la interviene totalmente. El resultado es este edificio que es una especie de híbrido en donde la accesibilidad estuvo presente interiormente, se resolvió mediante medios mecánicos de última tecnología. Además, la señalética también estuvo presente y acompañó el diseño de todo el edificio. Y también la resolución de los sanitarios, de los accesos, del mostrador de atención al público, el espacio del Zoom o el salón de usos múltiples, y todo lo referido a este circuito de la accesibilidad dentro del edificio. Sigamos. Cuando hablamos del ascensor como elemento de circulación vertical, que está incluido en muchos edificios y que se ha instalado en muchos edificios de valor patrimonial, la caja del ascensor interiormente debe permitir también el giro de la silla de ruedas. Y deben existir dentro de la caja del ascensor elementos que brinden seguridad al usuario, como un barral o pasamano colocado a 0,90 de altura. ¿Puede haber doble? Sí, puede haber doble, pero con que haya uno a 0,90 o a 0,85 está bien. La botonera en el sistema braille o en relieve, el sistema de audio para indicar en qué piso, a qué piso me dirijo y a qué piso está el ascensor. La puerta, el sistema de la puerta, que puede ser la puerta automática corrediza, una alarma o detector de humo que puede estar en sonido y iluminación, y además las medidas mínimas de la caja de 1,20 m por 1,20 m, mínimas de la caja. También depende el destino del ascensor, si es para un edificio de gran circulación de gente. Este ascensor es un ascensor tipo, digamos, el que les estoy mostrando, con los elementos de seguridad de la cabina. Fíjense todos los elementos que aparecen ahí, el indicador lumínico, el pasamano, la botonera, un zócalo inferior, etc. Obviamente también el piso del interior de la cabina tiene que ser antideslizante. Sigamos. En este caso, el análisis del patrimonio se hizo en una misión jesuítica en Paraguay, de la Santísima Trinidad. Era un espacio totalmente abierto, que cuando se lo comenzó a intervenir, se presentó la dificultad del recorrido para usuarios de silla de ruedas. Entonces se diseñó esta especie de deck, o sea, es como un piso que está hecho en base a una resina símil madera, no es madera, es una resina plástica, y está sobreelevado con respecto al piso original de la misión jesuítica, sostenido por unos pequeños soportes metálicos que se incrustaban en el piso en los espacios que se podía para no romper el piso existente. Y además tiene un sistema de drenaje de agua en el caso de lluvia. Va hasta el final, digamos, si ustedes ven en la foto de abajo, el recorrido es hasta el final del edificio
en donde está la ruina más importante. En ese extremo hay un cruce hacia el otro lado, hacia el otro extremo, y se puede volver armando un circuito. Los espacios de desniveles y de cruces se resolvían con unas especies de lomadas, que es la primera foto donde está la señora atravesando, y lo que sí, en muchos espacios el tramo había que recorrerlo sobre una superficie natural de césped. Tiene resuelta toda lo que es la comunicación, la señalética, los guías saben lengua de señas, y además tiene un folleto muy explicativo en braille y con una maquetita en relieve. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Sigamos. Cuando hablábamos de planos en relieves, no solo son maquetas, también puedo elaborar un plano en donde esté dibujada la planta del edificio o el plano del edificio, en donde marco los muros con un pequeño borde lateral para ejemplificar que estos son los muros. Entonces una persona ciega se puede ubicar espacialmente dentro de ese espacio. Y una indicación en braille y en letras en relieve para poder contar qué pasa en ese edificio, cuál es la función, si tiene vida activa o no la tiene, si solo es museo o funcionan otras actividades, los horarios de atención, y si presta algún servicio a la comunidad específico. Muchos museos, además de mostrar su arquitectura, también funcionan centros culturales, aulas, talleres de capacitación. Entonces son edificios de mucha vida activa. La información siempre tiene que estar presente y además contener y actualizar la información siempre, porque muchas veces los horarios de atención se van modificando y no los modificamos en esta pequeña plantilla de información. Entonces muchas veces las personas con discapacidad van a un museo y el horario ya ha cambiado. Entonces es muy importante actualizar la información y tenerla siempre al día. Sigamos. La señalización direccional y funcional son dos partes de la señalética muy marcadas. La direccional indica hacia dónde voy a ir cuando llego a un edificio. Entonces es importante, por ejemplo, miren ese plano, está dibujado el plano del edificio y con línea punteada y en relieve en donde está el lugar de la información, que es la letra I, en donde una persona me va a indicar hacia dónde, o guiar hacia dónde puedo ir yo dentro del edificio, dónde está el sanitario, dónde está la salida de emergencia, o dónde están las oficinas a las cuales me dirijo. Los paneles informativos pueden estar ubicados en un atril, pueden estar ubicados en un panel informativo, como lo ven en la figura de abajo, y pueden tener diferentes colores. No siempre se dibuja o se representa en un fondo blanco con letras negras. Los colores también indican y tienen una simbología. Ya saben que el amarillo significa precaución y el rojo prohibición. Entonces muchas veces, usando el significado de los colores, podemos también informar, porque es una manera internacional de transmitir un mensaje. Muchos diseñadores gráficos ya saben estas normativas y los pueden asesorar en el caso de elaborar una buena señalética para el espacio museístico o de valor patrimonial. Sigamos. En este caso, este usuario está interactuando en un espacio en donde la tecnología ha sido incorporada a un panel, entonces está interactuando con las pantallas a través de un sistema que el museo ha instalado, en donde los juegos interactivos y la presentación de lo que se muestra en el museo puede incluso ir un poco más allá de esta señalética estática, sino permitirle al usuario juegos, conocer más de la historia del museo a través de videos, de películas, de cortos, en donde el usuario se sienta como más motivado y no sea simplemente una visión estática de aquello que quiero mostrar. Por supuesto que acá entran en juego valores económicos, pero piensen de que instalando sistemas multimedia dentro del museo pueden lograr muchos cambios importantes y además interesantes y atractivos para contingentes de alumnos,
estudiantes de avanzada de las carreras de museo o de ciencias o de cine, quienes visiten y quieran aportar algo al museo para realzar su historia. Sigamos. Bueno, acá hacemos una revisión de lo que también ya habíamos hablado, el mostrador de atención al público, a doble altura, cómo puedo informar a un usuario que esté en silla de ruedas, un usuario de baja talla. Puedo informarle en forma oral, contarle qué pasa en el museo, puedo entregarle un folleto, puedo entregarle o que sugerirle que haga una aplicación en su celular para poder bajar toda la información. Puedo ofrecerle un guía que visite el museo junto con ellos. O sea, hay múltiples formas de poder integrar ese usuario al museo o al espacio que quiero resaltar de lo patrimonial. Existen muchas formas de hacerlo. Tengan en cuenta que la visita a un museo implica el conocimiento del espacio en el cual estoy recorriendo, previo. Casi siempre uno cuando lo invitan a un museo o a recorrer un espacio patrimonial, casi siempre uno se informa y trata de averiguar a dónde va, qué tiene de interesante, qué me puede mostrar. Entonces, siempre el usuario intenta, o el guía ya lo anticipa y le cuenta, vamos a ir a un lugar en donde nació tal persona. Entonces ya uno va con una predisposición previa de ese espacio que va a recorrer. Sigamos. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, es el mostrador de atención al público, ya lo habíamos visto, la doble altura, la posibilidad de interactuar con el usuario sin necesidad de agacharme, o que el usuario levante su cabeza, lo cual le produce también una contractura en el cuello, de permanecer siempre con la cabeza levantada. En cambio, hablar cara a cara, face to face, le permite una integración completa, poder interactuar y charlar mucho tiempo para informarse acerca de ese espacio. Sigamos. Bueno, esta es una imagen en el interior de una sala de un museo europeo, en donde aparte el usuario podía ingresar a este espacio con la silla de rueda eléctrica, que es una silla motorizada, le permite recorrer sin ningún problema, y además cada una de las obras que se presentaban en este museo estaban descritas en un folleto en donde el usuario podía tranquilamente identificarla con una numeración y saber quién era el autor, de qué época, qué corriente de la historia del arte pertenecía y sus características. Esta información es la que siempre tiene que prevalecer en el museo. Sigamos. Bueno, ya situándonos en los espacios de uso, las salas de exposiciones, qué características tienen que tener, el tema de la iluminación, el tema de los recorridos sin obstáculos, las alturas de los elementos para poder visualizarlos sin dificultad. En muchos museos se han hecho réplicas de pinturas y de esculturas para que las personas ciegas puedan percibirlas a través del tacto, pinturas en relieve, me refiero. Entonces es importante en la elección de la altura del objeto, dónde lo ubico, la iluminación y la información escrita en braille, en audio y en relieve. Sigamos. No hay que dejar de lado los espacios, como esta persona que está acá hacia la izquierda, que está visitando un espacio natural, que también tiene valor patrimonial, en donde se ha hecho una selección de las principales especies arbóreas que estaban dentro de ese espacio, y se ha resaltado en cada uno de estos atriles que la persona puede tocar y percibir a través del tacto, las características técnicas, los nombres científicos de las especies que en ese espacio natural se presentan. Como lo que les decía recién, la réplica de algunas esculturas para que las personas ciegas las puedan conocer a través del tacto. Y todo lo que es réplica de pinturas en relieve con diferentes técnicas que los diseñadores industriales utilizan
a través de las impresiones en 3 dimensiones. Sigamos. El sistema de sanitarios. En este caso vemos un plano de un sanitario de hombre y de dama. El sanitario de dama es el que está hacia la izquierda. El sanitario de hombres está hacia la derecha. El sanitario de hombres tiene 2 mingitorios, que son estos elementos que están contra la pared, y dentro de una cabina está el inodoro, que a su vez es el baño para las personas con discapacidad. Del otro lado, el sanitario de mujer tiene 3 cabinas con 2 inodoros y la tercera más amplio para personas con discapacidad. Ambos baños tienen la misma cantidad de piletas o lavabos. Los accesos son muy parecidos a través de un hall que desde el exterior no se nota que es un baño. Eso también es importante porque a veces diseñamos baños con las puertas que dan directamente al espacio de circulación y eso genera la pérdida de la privacidad del usuario que está dentro del baño. También existe el cambiador para niños o de bebés en ambos baños, de hombres y de mujeres, porque los padres también pueden cambiar un bebé. Y la grifería, que no se ve en este caso, monocomando, el sistema monocomando. Todo lo que sea accesorio, secador de manos, expendedor de papel, llaves de la luz, timbre de emergencia, recuerden que tienen que estar como máximo 1,10 m, como mínimo a 0,40. Este ejemplo es una resolución sencilla de baños, de batería de baños en un espacio público. Sigamos. Esta también es un ejemplo de batería de baños, con más cantidad de baños, obviamente de inodoros. Puede ser para un espacio de shopping, más multitudinario. En esta yo sí haría una crítica, porque el baño para discapacitados fue ubicado al final de esta secuencia de inodoros. Yo lo hubiera puesto al principio, porque a veces entramos al baño con una urgencia, y si además coloco el sanitario al final, también puede presentarse una dificultad porque puede haber en el medio personas que se estén lavando las manos, que estén cambiando un bebé, entonces tengo que transitar por medio de todas estas personas hasta llegar al baño, que yo también tengo una emergencia para entrar. Entonces el diseño tal vez lo haría a la inversa, con el baño para personas con discapacidad en el acceso, en la entrada de este pasillo de baños. Sigamos. Bueno, cuando hablamos de accesibilidad al patrimonio, siempre consideramos muchas cosas, muchos aspectos. Básicamente tenemos que analizar el entorno, cómo llego a ese espacio, cómo entro al espacio, quién me recibe, existe un guía, entro solo, alguien me informa por dónde comienzo, cuál es el área de bienvenida. ¿Cómo puedo acceder a todos los niveles si el edificio tiene varios pisos? Y si no puedo acceder, bueno, yo sabré hasta qué piso puedo llegar o no. ¿Tiene baño accesible este edificio? Si necesito entrar al baño o usar el sanitario, necesito esa información en la entrada. Por eso es importante que el mostrador de atención al público me informe todos estos elementos, porque yo, usuario en silla de ruedas, necesito saber si este edificio es accesible. El mobiliario, si dentro del edificio existe un bar, un lugar para tomar un café, un lugar para sentarme, si soy usuaria de bastón o de andador o de silla o de muletas. Si soy una mamá con un cochecito, ¿en dónde puedo cambiar a mi bebé? ¿En dónde puedo darle la mamadera o dónde puedo darle su alimento? ¿Y qué dispositivos o qué tecnología cuenta este edificio? ¿Tiene internet? ¿Tiene una página web donde me informe? ¿Puedo acceder a la información mediante una aplicación? A pesar de que esto es, las nuevas tecnologías tienen que estar presentes en el edificio y en el espacio. Sigamos. Bueno, estas son imágenes de museos, la mayoría son europeos, con grandes espacios de circulación, donde la estrechez en los pasillos no es el problema. Sigamos.
Pero fíjense, vamos a ir viendo imágenes así, imágenes en donde se han hecho réplicas de esculturas y de elementos muy importantes que representan a diferentes culturas, culturas andinas, culturas de nuestros pueblos originarios, en donde tal vez las escuelas de alumnos para ciegos o no quisieran visitar el museo por el conocimiento preciso de algo en particular. Entonces con estas réplicas se pueden lograr poder enseñarle a los alumnos con mucha más cercanía acerca de las culturas precolombinas y transmitir el conocimiento no tanto leyendo o a través de un libro, sino con el contacto directo. Sigamos. Los paneles en relieve para poder percibir la simbología de muchas culturas que se expresaban a través de dibujos en sus paredes, en las cuevas, en jarrones, las culturas precolombinas sobre todo, y fomentar básicamente dentro del museo esto de que hablábamos siempre de la inclusión y de cómo yo, ciudadano ciego o no ciego, en silla de ruedas o no, puedo ingresar al museo y acceder a la información como cualquier ciudadano de derecho. Sigamos. Todo esto que hemos venido evaluando acerca de la accesibilidad y de cómo los administradores de museos y espacios patrimoniales deben cumplir, porque si este museo me cobra una entrada para acceder o no, porque es un espacio público, yo tengo que exigir la presencia de la accesibilidad, desde que yo salgo de mi casa hasta que llego al museo y de cómo uso los espacios, porque esto se basa justamente en el cumplimiento de la normativa y de las leyes que existen en los países, y en la Convención, en sus 50 artículos, aparece la accesibilidad a los espacios culturales. Y de cómo la experiencia del usuario, con discapacidad o sin discapacidad, fomenta y además incentiva a otras personas con discapacidad a visitar los museos. Entonces, muchas veces esto se va conociendo de boca en boca. Este museo es accesible, aquel no. Entonces, bueno, es como que este museo sí me abre sus puertas y aquel no me ofrece lo que yo necesito como usuario. Sigamos. Cuando hablábamos de la cadena de accesibilidad y de que uno de los eslabones se rompe cuando no existe, o en el acceso, o en la circulación, o en los espacios de uso, las adecuaciones necesarias, son justamente los eslabones que se rompen y que no me permiten a mí como usuario poder avanzar en el conocimiento de los espacios culturales del cual también yo soy ciudadano y tengo derecho a acceder. Sigamos. En resumen, la cadena de accesibilidad en un espacio museístico se da en estos 3 pasos. Quiero visitar un museo, pienso cuál me ofrece a mí lo que yo necesito. Comienzo a planificar la visita, busco en Internet. Internet es una fuente segura, muchas veces segura, de la información acerca de la accesibilidad de un espacio. Y luego concretarla la visita. Ya sea que vaya yo y otro usuario, un grupo de gente, con mis alumnos, con mis amigos, con la familia. Muchas veces en la familia existen los abuelos que ya tienen movilidad reducida, entonces asistir a un museo como espacio recreativo para visitar, conocer, etcétera, implica la presencia de la accesibilidad. Ténganlo en cuenta. Sigamos. Entonces, más o menos lo que les contaba, deseo visitar el museo, entonces comienzo a buscar qué museo puedo visitar, porque esto, cuando ustedes llegan a una ciudad, por ejemplo, si llegan a Buenos Aires y desean visitar un museo y pueden poner museos accesibles en Buenos Aires, seguramente les va a salir el Malva, que es un museo moderno, tiene resuelta la accesibilidad, está en un lugar sobre una avenida, la llegada es fácil, es muy visible. ¿Puedo planificar una visita? Sí, la puedo planificar. En Internet pueden acceder los horarios de apertura y de cierre, los medios de transporte en el cual pueden llegar, el costo, si tuviera costo de la entrada, y cuáles son los servicios que tengo dentro del museo.
y ya dentro de la visita poder saber qué muestras se están dando en esta época, qué muestras de pinturas o de artistas contemporáneos o no, como para saber qué es lo que me voy a encontrar dentro de ese espacio. Sigamos. Y algo muy importante para terminar con patrimonio, los planos de evacuación. Ya saben que en todos los edificios nosotros tenemos una ley en Argentina que por obligación tienen que tener los planos de evacuación en el caso de siniestros muy visibles para las personas con y sin discapacidad, por lo tanto tienen que estar hechos en relieve y el guía tiene que indicar a las personas ciegas dónde está la salida de emergencia. El plano de evacuación va acompañado de un protocolo de evacuación en donde se dice quiénes son los que evacúan primero, cómo se da la evacuación, quién es el guía o el que comanda la evacuación y además en el plano dibujada la ruta de la evacuación con la salida hacia el exterior. Sigamos. Por supuesto que la información se tiene que dar visual, táctil y auditiva, ¿no? Bueno, de esta manera terminamos esta ponencia de patrimonio. Vamos a descansar 5 minutos y vamos a ver las últimas dos que son más cortas, referidas a un espacio educativo y a otro tema en particular. Yo ya le pasé a Diana y a Claudia por mail el trabajo práctico, el trabajo que ustedes van a realizar como tema final de esta capacitación. Así que descansamos 5 minutitos y terminamos con las otras dos. Perfecto, gracias Josefina. De nada. Esta de satisfacción, porque como igual que en el observatorio, todo lo que no se mide no se puede mejorar, así es de que les vamos a enviar una encuesta de satisfacción y algunas otras preguntas para conocer cuál es el interés que tienen sobre algún tema en específico y pues tratar de poderlo compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues aquí andaremos para la siguiente reunión virtual. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta Adiós. luego. Adiós a todos.